dado Javier para tan poco Congreso, ¿no? Y además un Congreso dominado, por lo menos en algunas sesiones, por una canalla, ¿no? Esa que le quiso dar donde más le podía doler, ¿no? Y le dolió. En su dignidad, ¿no es cierto? Y le dolió mucho. Exactamente, ¿no? Le dolió, Pero, me consta que le dolió. pero Javier está por encima de todo eso y de todos ellos, largamente, ¿no? O sea, son años de coherencia en política, de concordancia entre el verbo y la acción. Él llegó al Congreso en 1978 para la Constituyente. Es uno de los pocos, si no el único, que había en este Congreso que firmó la Constitución del 79. Más bien dicho, que no la quiso firmar, ¿no es cierto? Y tú me contabas que lo conoces de esa época. De esa época, porque yo voté por él para la Asamblea Constituyente del 78. Mira tú, ¿cuántos años han pasado? Las elecciones fueron el 77. Pero fíjate, además estaba leyendo la historia de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, sobre el movimiento, el surgimiento y la importancia que tuvo el paro del julio del 77, la acción de la izquierda de ese momento. Mira, y en los hechos y en la acción, otra vez presente Javier Díaz-Canseco, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que su presencia, por supuesto, está mucho más allá del Congreso, de un recinto oficial, sino en su actuación concreta, en la formación, en la diseminación de ideas, no solo de izquierda en general, sino de derechos, ¿no? De dignidad del ser humano. Ahora, yo creo que él tuvo una trayectoria política como todos, ¿no? El hombre más que creía en la revolución de los 70s, al hombre de hoy que ya podría haberse ubicado en una democracia social, ¿no? Había una larga trayectoria. Y también los últimos años su compromiso con las minorías, ¿no es cierto? Con los excluidos. Por encima de todo, su apuesta por el ser humano, ¿no? Y claro, dentro del conglomerado humano, por aquellos que menos tienen, los excluidos, ¿no es cierto? Su trabajo por las personas con discapacidad, por la diversidad sexual, su alianza, diría yo, con el movimiento LGTB, con los policías que sufren, que esa es una faceta que no se conoce mucho, en fin, o sea, yo creo que ahí se demuestra la grandeza de Javier por encima de sus ideologías y de algunas acciones políticas que algunos pueden cuestionar, pero o sea, por encima de eso está su apuesta por el ser humano, su querencia por el Perú, algo de lo que muy poco se habla, ¿no? De querer al Perú. Él estuvo siempre vinculado al tema de derechos humanos, pero nunca estuvo en una organización de derechos humanos, ¿no? Exactamente, pero en la formación del movimiento de derechos humanos y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hay dos claras influencias. Los sectores de base de la Iglesia católica en principio, y de los activistas políticos de izquierda en los años 70. Javier allí, ¿no es cierto? El impacto que yo decía hace un momento del paro nacional y las consecuencias, la represión que hubo posteriormente y la necesidad de formar un organismo de defensa, células, ¿no?, por decirlo, o comités de derechos humanos, ¿cierto? Y ahí estuvo Javier siempre. En la propia, digamos, fundación de APRODE, la Asociación Pro Derechos Humanos, ¿no es cierto? Uno de los pilares fundamentales del movimiento de derechos humanos. Ahí ha estado Javier, en las grandes luchas por la defensa de los derechos de los ciudadanos, las grandes denuncias de desapariciones, matanzas en general. Ahí estuvo Javier, en las comisiones investigadoras, en la primera Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Ahí estuvo Javier, siempre, ¿no? Yo le dije en la penúltima entrevista que tuvimos, no en esta que hablamos tanto del Congreso, sino más bien en la que hablamos de su caso, que él a veces había acusado injustamente a algunas personas, y me dijo que sí, que era posible. Que era posible. Una persona con tantos años en la vida política, con tantas acciones, puede haber tenido un error, uno o varios, pero por encima de eso, yo insisto, ¿no es cierto? O sea, la grandeza de Javier está por encima de cualquier pequeñez y de cualquier error que pudo haber tenido en su larga vida y trayectoria política, ¿no? Creo que es un político que trasciende además a las filas de la izquierda, es un político intenso e inmenso en la vida republicana del Perú. La gente lo recuerda siempre peleándose, ¿no es cierto? Por eso la gente lo recuerda como un luchador. Y creen que no tenía ningún sentido el humor y que siempre estaba con el gesto caliente, ¿no?
Y no era así. Absolutamente, absolutamente, ¿no? O sea, además yo estaba revisando unas fotografías últimas, públicas incluso, ¿no? Y aparece siempre sonriente, ¿no? Y con una sonrisa bonita.